Bienvenidos a un nuevo CEU Talks. Hoy hablamos de discapacidad sin límites, arquitectura, empleo y vida. Y tenemos una mesa de invitados que complementan un poco sus testimonios, su experiencia y su visión de este tema. Vamos a empezar presentando a María Dusenaue, que es mamá de Marieta, que tiene síndrome de Down y que además divulga y da visibilidad a la discapacidad desde las redes sociales. Exacto, muchas gracias, Ana. Bueno, pues bienvenidos a este CEU Talks, una conversación sobre discapacidad. Os voy a pedir que empecemos por presentarnos, yo creo, todos, ¿no? Y creo que mejor empezamos por ti, ¿no? Por mi derecha, en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que, María, adelante. Pues nada, gracias. Mi nombre es María Dorey, yo trabajo en la Fundación Prodisc, soy profe de nuevas tecnologías a personas con discapacidad intelectual y además coordino en la Fundación el área de investigación y más de. Soy Pablo Muñoz, trabajo en la asociación IAPA como director de formación y director técnico y luego colaboro con el CEU en formación del programa, el curso de formación para consultores de accesibilidad universal, que formamos a personas con discapacidad intelectual como consultores de apoyo en accesibilidad. Está sobre todo enfocado a dar un empleo a las personas con discapacidad intelectual leve o inteligencia límite. Hola, buenos días. Pues ante todo muchas gracias por compartir este café con vosotros. Y yo soy arquitecto, doy clase en la Universidad de San Pablo CEU, en la Escuela Politécnica Superior, y tengo el honor de dirigir el curso superior de accesibilidad universal y compartir muchísimas horas de trabajo con alumnos con discapacidad cognitiva. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir esta mesa con todos. Yo soy estudiante de Derecho y Periodismo aquí en esta casa y luego soy nadador paralímpico habiendo estado en París 2024. Muchas gracias. Pues el día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y un poco este es el tema, ¿no?, del que vamos a hablar hoy. Y si me permitís, yo quería empezar haciendo un breve contexto de cómo, bajo mi punto de vista, ha evolucionado la sociedad en los últimos años en relación a la discapacidad, ¿no? Yo creo que empezó con una primera etapa donde a las personas con discapacidad se las dejaba dentro de casa, se las escondía, ¿no?, y en algunos casos se las ingresaba en algún centro médico. Luego una segunda etapa donde se puso el foco en la protección de las personas con discapacidad y de sus derechos, porque era obvio que los derechos de las personas con discapacidad se estaban vulnerando, ¿no?, de manera obvia y evidente. Y creo que ahora como sociedad hemos dado un paso más, hemos avanzado un paso más, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que ahora hemos pasado de proteger a las personas con discapacidad y sus derechos a convertirlas en los verdaderos protagonistas de su vida y darles a las personas con discapacidad el espacio que les corresponde en la sociedad por pleno derecho, ¿no? Y eso nos lleva a trabajar en las barreras, ¿no?, que ellos encuentran a la hora de ejercer una participación plena en la sociedad, ¿no? Barreras que a veces son físicas, a veces son cognitivas, barreras que a veces son sensoriales, pero que todos, yo creo que en la actualidad, tanto administraciones públicas, entidades del tercer sector, familias, empresas y, por supuesto, personas con discapacidad, estamos todos trabajando en eliminar esas barreras, ¿no? Barreras, como decía antes, a veces físicas, a veces cognitivas, a veces sensoriales. Y esto me lleva un poco a la primera pregunta que te lanzo a ti, Lupe, y que tiene que ver con cómo una arquitectura accesible puede transformar la vida de una persona, ¿no? Y en sentido contrario también, cómo una arquitectura que no está pensada desde el punto de vista de la accesibilidad puede generar exclusión a una persona. Pues efectivamente, María, y además agradezco mucho esa pregunta porque gracias a esa pregunta tenemos esa respuesta. De hace 8 años que llevamos llevando a cabo en la Universidad de San Pablo CEU un curso de formación superior en el que están involucrados 44 docentes y ellos, los alumnos de discapacidad cognitiva, y gracias a Fundación 11 y Fondo Social Europeo que financian este curso, pues gracias a eso podemos formar a personas con discapacidad cognitiva con capacidad límite a evaluar los espacios con nosotros. Entonces les acogemos en nuestras aulas, hacemos una inclusión en las aulas con alumnos nuestros. Es muy bonito porque lo que sucede es que nos rompen los esquemas a los docentes. Somos 44 docentes de arquitectura, de ingeniería, psicólogos y por supuesto hacemos una formación hacia ellos en los que ellos nos dicen lo que hacemos mal. En breve puede ser algo así. Ellos son los que nos dicen, oye, aquí hay excesiva luz o aquí en este suelo no funciona bien porque yo me resbalo
o este ascensor no es apto para una silla de ruedas y poder girar, o esta rampa tiene una inclinación superior, es excesiva y por aquí no podría nadie caminar. El pavimento, nosotros les hacemos una introducción a los materiales de construcción, a los recorridos, les abrimos mucho la vía de entender el espacio, la luz, la sombra, la percepción espacial en general, y se genera algo muy bonito, que es una sinergia entre alumnos nuestros de arquitectura y ellos, que son los que nos indican cómo hacer mejor los proyectos. Al hilo de tu pregunta, ojalá en un futuro tengamos estos consultores de apoyo en accesibilidad universal que nos ayuden a dictaminar espacios y a decirnos cómo hacer mejor las cosas. Y luego, por otro lado, no solo es la accesibilidad física, pero también la digital, porque también los ingenieros les ayudan a entender las navegaciones website, pero también en humanidades les formamos para que ellos nos digan si todo lo que es rotulación, todo el tema de comunicación audiovisual es apto. Vamos a hablar un poco de innovación y accesibilidad. Pablo, cuéntanos cómo la innovación nos puede ayudar a lograr mayores cotas de accesibilidad en el día a día. La innovación en la accesibilidad es muy importante, pero más importante es quien la realiza. Es decir, si hablamos en el ámbito nuestro que es la arquitectura, quien realiza la innovación en accesibilidad tienen que ser técnicos en arquitectura, arquitectos técnicos o ingenieros. Entonces, dentro de la accesibilidad físico-sensorial es verdad que está todo normalizado, lo que quiere decir que al estar normalizado tenemos pues una norma que leemos, sabemos cumple o no cumple porque es una serie de medidas. La innovación fuerte en accesibilidad, en la parte de arquitectura, está en lo que llamamos nosotros arquitectura emocional, que va más allá de la accesibilidad cognitiva. Se están centrando en la accesibilidad cognitiva que limitamos a señalización y direccionadores, que está muy bien, pero tenemos una fuerza impresionante en la arquitectura, que es como el diseño arquitectónico genera emociones en las personas y esas emociones condicionan su comportamiento. Tenemos ejemplos muy claros, gente que come muy rápido se sienta en mesa alta. ¿Por qué? Porque esa sensación de estar incómodo te hace comer más rápido y te vas. La persona que va a reunirse en una reunión, bueno, sí, con una amistad, pero que al final tenemos un tiempo limitado, que puede ser de 1 hora, se sienta a una mesa, pues quizá más abierta en el espacio, que comparte con otras personas, comen, tardan un tiempo y se van. Y si vas a una reunión más larga, coges un sitio más recogido, que llamamos efecto nido, en el que se quedan totalmente protegidos, hablan de su intimidad y se quedan mucho más tiempo. Todo en la arquitectura interactúa con la persona y genera emociones y condiciona su comportamiento. Y eso es la arquitectura emocional que va más allá de la accesibilidad cognitiva. Pablo, ¿cómo es la inclusión en la cultura, la inclusión en la comunicación y en la formación? Actualmente hablamos mucho de inclusión. Es verdad que creo que es muy importante diferenciar entre inclusión e integración. La inclusión consiste en generar actividades comunes para todas las personas. Integración es: yo tengo un espacio, habilito por ejemplo en la universidad un espacio para personas con discapacidad, pero es un espacio que no conviven con el resto. Como decía muy bien Lupe, una cosa que tiene muy importante, que está haciendo muy bien el CEU, también porque es una institución que en su ADN va el valor humano, entonces permite mucho mejor la inclusión, es generamos espacios para realizar una inclusión con otros grados, que esto es extensible a la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hacemos una clase de proyectos. En la clase de proyectos, los alumnos de arquitectura presentan su proyecto en el que están trabajando y los alumnos de accesibilidad van al aula a auditar la accesibilidad de ese proyecto. Es un trabajo en común, los dos tienen objetivos comunes, pero diferentes a la hora de evaluar. Entonces, en la sociedad, en la cultura y en la formación tiene que ser siempre así. Tiene que ser que buscamos espacios comunes con objetivos, mismos comunes pero diferenciados, en el sentido de que cada uno aporta lo que pueda aportar. Para eso es muy importante que a las personas con discapacidad no las miremos, como decías tú muy bien dicho, desde mi punto de vista, algo paternalista. No, son personas. Y la inclusión, para que exista, tenemos que vernos todos como personas. Si diferenciamos porque tienen discapacidad, no hay inclusión. Y todas las personas tenemos un talento y consiste en potenciar el talento de cada persona, detectarlo y potenciarlo, y así llegaremos a la inclusión. Como con el resto de personas, ¿no? Exactamente. La inclusión en la sociedad es cuando consigamos. Sí es verdad que discrepo un poco contigo en el que estamos ya en ese punto. Creo que estamos en la transición del punto paternalista a un punto... Estamos en el camino. Estamos en el camino. Exacto, sí, muy correcto, muy encaminado, sí. Pero falta ese clic. De llegar ahí, eso es evidente, sí. Falta el clic de la sociedad, que nos demos cuenta, dejemos el lado paternalista. Estamos muy bien en empatizar. Ha habido un momento de empatía porque es necesario, pero como empatizo con cualquier persona, no porque tenga discapacidad. Hay que ir más allá, creer en ellos, demostrar que tienen talento y démosles trabajo, apostemos por ello porque realmente creemos en su talento. Sin duda.
Bueno, pues yo creo que ha llegado el turno de hablar con una persona con discapacidad, ¿no? Y aquí tenemos a Miguel Ángel, que es un magnífico representante de ellos. No puedo obviar una pregunta que es clara, ¿no? Es ¿cómo se vive con discapacidad? Bueno, al final depende mucho del entorno, ¿no? Pero yo creo que la clave en vivir con discapacidad es intentar ganar la máxima autonomía e intentar vivir como cualquier otra persona que no tuviera discapacidad, teniendo en cuenta, obviamente, pues las características que hay que intentar solventar o adaptarse, ¿no? En este caso, afortunadamente, sobre todo mis padres, desde que yo era pequeño, me han impulsado a hacer cosas nuevas cuando a lo mejor otra parte de la sociedad se hubiera escandalizado porque una persona con discapacidad pues antes hubiera ido en metro sola o hubiera hecho un viaje o se hubiera desplazado sin ese apoyo paternalista del que tanto estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí que es cierto que gracias a mis padres he podido hacer también muchas cosas, y gracias a que me han empujado a hacerlas. Pero también es cierto que hay parte de la sociedad que sigue limitando las cosas que puedes hacer con discapacidad, ya no voluntariamente, pero por defecto. Cuando entramos o quedas con tus amigos y vas a un restaurante y de repente pues tienen unos escalones y entonces automáticamente pues no puedo ir. O cuando, bueno, pues hay una situación que te imposibilita y entonces vuelves a depender de que las personas que hay a tu alrededor pues quieran ayudarte a cumplir ese plan, lo cual es magnífico, pero no debería ser así. Entonces, al final creo que la sociedad va por el buen camino, pero que tiene que seguir luchando por conseguir esos derechos y por entender que las personas con discapacidad al final siguen siendo personas, ¿no? Lo podemos ver sobre todo, por ejemplo, en esta evolución de la sociedad, en cómo las cuotas de medios de las Olimpiadas y las Paralimpiadas van cada vez acercándose más, ¿no? Y cómo cada vez las Paralimpiadas van siendo más reconocidas, si bien es cierto que obviamente aún hay distancia en cuanto a los espectadores de Olimpiadas y Paralimpiadas. Y esto es un reflejo del interés que muestran en las personas la situación, la vida de las personas con discapacidad y su integración e inclusión. Entonces, creo que se sigue avanzando, pero que aún queda por recorrer. ¿Qué retos y qué desafíos enfrentas en tu día a día? Intentar adaptarse a las cosas cuando realmente las cosas deberían estar adaptadas a ti. En este sentido, pues muchas veces algo tan simple o tan sencillo como debería ser planificar una ruta en un bus o en un metro, pues a veces tienes que estar buscando vías alternativas porque muchas veces pues sencillamente la parada o la entrada del metro pues no esté adaptada o o tienes que estar viendo si, bueno, pues vas a casa de alguien o haces algún plan, pues a nivel arquitectónico, si ese sitio va a estar adaptado y va a estar realmente acondicionado a que una persona pueda ir. Yo creo que ese es uno de los mayores retos. Al final, para una persona como yo, que con la silla y con las herramientas de las que disponemos actualmente, pues tiene una cierta autonomía, las barreras arquitectónicas pues pueden frenar mucho esa autonomía. Y a nivel diario, por lo demás, vivo como cualquier otra persona, ¿no? Al final, si todo el entorno te favorece, no hay nada que haya de diferencia entre una persona que no tiene discapacidad y una persona que tiene discapacidad, ¿no? Entonces, al final, es el entorno el que no digamos que limita totalmente, pero condiciona muchas de las cosas que ocurren, ¿no? y que yo pueda realizar. Por lo demás, pues bueno, hay que aplicar un punto más en la logística y ponerle ambición y ganas, pero bueno, eso lo pone uno y lo demás es tirar para adelante. Que por lo que he visto no te faltan ni Gracias. ambición ni ganas. ¿Qué tal tu experiencia en la universidad como estudiante de Derecho, has dicho, no? Derecho y periodismo, Derecho y sí. periodismo. Pues la verdad es que la experiencia muy bien, con mis compañeros magníficos, con los profesores también. Al final, la comunicación es la clave, ¿no? Hablas con los compañeros y al final yo me siento como uno más, ¿no? Al final ellos no se ve la discapacidad en los planes que podamos hacer, porque obviamente es cierto que a lo mejor pues no voy a ser el mejor portero si nos ponemos a jugar a un partido de fútbol, ni el mejor delantero, pero sí que es cierto que para cualquier otro plan pues no se nota
las diferencias más allá de estas que hablamos a nivel arquitectónico. Por lo demás, con los profesores, pues es cierto que hay que adaptar y que cambiar cosas a nivel de realización de exámenes, actividades, pero como digo, es la comunicación, al final es la base de toda sociedad y, y siempre que se tenga comunicación y ganas de querer manejar las cosas para que estén de acuerdo a todos, pues no hay ningún problema. ¿Vives un poco la misma experiencia con tu hija? Sí, en el caso de mi hija la discapacidad es intelectual, que yo creo que es un poco diferente, ¿no? Sí, Porque claro. obviamente no está tan condicionada por las cuestiones físicas, sino más bien por las cognitivas. Y mi hija es pequeña, tiene 12 años, bueno, pequeña, ya empieza a ser adolescente, ¿no? Pero tiene 12 años, no tiene nada que ver. Pero mi experiencia con ella yendo a sitios y incluyéndola en diferentes entornos ha sido siempre positiva. Qué bien. Yo os quería preguntar también a los que tenéis, bueno, a los que vivís la discapacidad desde la familia, ¿cómo suma la discapacidad en la familia? Yo esto lo veo mucho, sobre todo en mis hermanos pequeños, que ellos no tienen discapacidad, y yo creo que eso al final les aporta también unos valores que no digo que otras personas que no tengan a alguien con discapacidad en la familia no los tengan, ni mucho menos, pero sí que es cierto que te ayuda, ¿no? A verlos más directamente. Sobre todo, pues al final mis hermanos me han tenido que ayudar en muchas cosas desde que eran pequeños, cosas que son a lo mejor muy sencillas, como agarrar algo de una estantería o coger algo de una nevera, que yo por mí mismo pues no puedo. Y ellos siempre han tenido que ayudarme. Y yo creo que eso les ha proporcionado una serie de valores como es la ayuda al prójimo, la importancia de la sociedad, ¿no? De que tenemos que ayudarnos siempre unos a otros. Y yo creo que eso siempre es un beneficio que al final escala a toda la sociedad cuando tienes cerca a alguien con discapacidad sin romantizarlo ni entender que esto sea mejor ni peor, pero entendiendo que es algo que sí que ayuda también a las personas a darse cuenta de que a lo mejor muchas cosas que pueden parecer muy sencillas, quizás para otras personas no lo son, y en tanto que esto es así, necesitan esa ayuda. Y yo creo que eso es clave para que la sociedad vaya también mejorando poco a poco. En mi caso, la discapacidad llegó a mi vida y a mi familia pues como un tsunami, porque vino acompañada de un diagnóstico prenatal durante el embarazo. Y puedo decir que nos ha cambiado la vida, yo creo que a todos, pero no solamente a mí, que soy su madre, su padre y sus hermanos, ¿no? Que somos el círculo más cercano, sino a todos los que de alguna forma u otra se han acercado, aunque sea 5 minutos, a mi hija Marieta y la han conocido, ¿no? Yo creo que tocar la discapacidad, acercarte a ella, conocerla de primera mano, tiene un efecto transformador a mejor siempre, ¿no? Todos decís que sí, ¿no? Porque de alguna forma u otra estáis en esa situación. Pero yo, que antes de tener a mi hija Marita no conocía la discapacidad, para mí era un mundo, os voy a decir, pues inexistente, ¿no? Porque no conocía a nadie con discapacidad, pues me abrió los ojos a algo que existe a nuestro alrededor, que nos rodea por todos lados, pero del que mucha gente no es consciente en absoluto en su día a día, ¿no? Entonces, yo siempre digo que conocer la discapacidad de primera mano y acercarte a ella te cambia, te hace mejor persona. Estoy muy de acuerdo con lo que decías tú, Miguel Ángel, porque tiene un efecto sobre las personas brutal, ¿no? Porque te permite no solamente volverte alguien más empático, más humilde, sino también tener ese punto de agradecer lo que tú tienes, ¿no? La suerte que tienes con la vida que tienes. En mi caso, pues en la familia, la relación de Marita con sus hermanos es brutal, pero brutal. O sea, una de mis preocupaciones como madre al principio, sobre todo, ¿no? Cuando nació Marieta, era que cómo iba a ser su relación con los hermanos y cómo a ellos les iba a afectar tener una hermana con discapacidad. Y os puedo asegurar que ya tiene 12 años, ¿no? Pero en el primer momento, o sea, casi en el primer año de vida, me di cuenta de que no iba más que hacerles bien a todos, a ella, a Marieta, pero también a sus hermanos. Hoy en día se adoran. Los hermanos de Marieta son sus mayores fans, que la defienden en todo, son de su equipo, siempre haga lo que haga Marieta, incluso cuando hace las cosas mal. Y yo tengo la tranquilidad de que sé que siempre van a contar, Marieta siempre va a contar con sus hermanos a futuro. Así que creo que Marieta ha venido a nuestra familia para hacerla mucho más grande, muchísimo más, mucho mejor y para transformar nuestra vida también, ¿no? Yo hoy no estaría aquí si no fuera por ella, lo tengo claro. Ni haría la mitad de las cosas que hago, porque bueno, una de las cosas que
que yo considero que es mi labor como madre, ¿no?, de una niña con discapacidad, es pues hacer un poco de divulgación y de sensibilización en la sociedad para que a nadie le pase lo que a mí me pasó en su momento, que es que digamos, ese contexto que me pusieron tan oscuro, tan triste, tan dramático cuando estaba embarazada de mi hija, y que luego vi que no era verdad, ¿no?, en mi día a día. Oye, esto que me han contado no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo en mi día a día, pues lo tengo que contar, esto no me lo puedo quedar para mí, lo tiene que saber todo el mundo, y ahí estamos intentando que eso lo conozca cada vez más gente. Yo he sido durante muchos años miembro del patronato de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, durante 8 años. Tuve ese honor de trabajar por las personas con discapacidad intelectual y dedicar un poquito de mi tiempo pues a trabajar por ellos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hoy en día el que no está en redes sociales no existe, lo que no se ve no existe, lo que no se cuenta y de lo que no se habla no existe, y hace ya, yo creo que más de 8 años que estamos en redes sociales con nuestra cuenta, hablando de discapacidad, hablando de síndrome de Down en particular, ¿no?, y discapacidad en general. Y lo hago a través de la vida de mi hija, porque no hay nada mejor ni testimonio más claro y más rotundo que ver a una niña en su día a día con total normalidad, cómo va al cole, cómo estudia, cómo es su relación con sus hermanos, cómo supera las barreras que tiene, porque obviamente se ve limitada en muchas cosas, ¿no? Pero cómo sale adelante en cada situación, con espíritu de crecimiento, de superación y muchas veces de sacrificio también, ¿no? Porque las cosas cuestan y eso muchas veces no nos lo cuentan, pero es así, exacto, las cosas cuestan conseguirlas. Yo intento celebrar cada uno de sus pasos y cada uno de sus logros como si fuera, imagínate, lo más grande del mundo, ¿no? Porque sé y soy muy consciente de lo que cuesta llegar hasta ahí y de lo que cuesta, pues cuando era pequeña, empezar a gatear o empezar a caminar o subir las primeras escaleras o saltar, que parece una tontería, ¿no? Pero hay que poner tantos músculos en movimiento para dar un pequeño salto. Y ahora, pues que se ha hecho un poco más mayor, más con temas pues cognitivos, ¿no? Pues para que vaya avanzando académicamente, que vaya preparándose, que vaya siendo cada día mejor. El otro día la suspendieron, un examen de matemáticas, esto es para que recupere, porque nadie le regala nada, evidentemente a nadie no regala a nadie nada. Y yo veo en ella pues un ejemplo a seguir. Y vosotros en Brody, otro punto de vista, porque al final tenéis relación con muchas familias, con muchas personas con discapacidad, y vuestro testimonio igual. Pues bueno, yo por mi parte lo primero agradecer todo lo que se ha dicho, pero muy muy especialmente a vosotros dos ahora que habláis en primera persona. Yo, y aquí también a título personal, a mí acercarme al mundo de la discapacidad intelectual también me cambió la mirada, ¿vale? O sea, yo reconozco a cada una de esas personas supervivientes como gurús, porque me han ayudado pues a entender cosas que yo no hubiera entendido de no haber encontrado ese espacio, ¿no? Y luego, pues a ver, nosotros desde la Fundación Prodis estamos muy, muy alineados con lo que acabáis de decir. O sea, yo diría que lo primero, el principio que nos mueve con mi equipo de trabajo, yo soy profe, pues nosotros decimos muchas veces, ¿no? Una cosa es dejar pasar y otra es dar la bienvenida. Nosotros queremos ser de los que dan la bienvenida. Y por otra parte, reconociendo la importancia del contexto, ¿no?, que decía Miguel, efectivamente ese contexto tiene que cambiar, tiene que ser un contexto más acogedor, también lo decías tú. Nosotros intentamos, es nuestra labor, nos devanamos los sesos intentando generar oportunidades, ¿no?, a todos los niveles. Todo lo que hemos ido creando en Prodis, que además Prodis ha ido creciendo a lo largo de estos 25 años, que estamos de aniversario, ir generando espacios. Nosotros nos movía el deseo, el empuje de inclusión y entendimos en ese momento que para la inclusión se requerían muchas cosas y por supuestísimo el acceso al empleo. Por lo tanto, ProMentor ha estado muy marcado, muy acompañado, no solamente por el área formativa en sí misma, sino también por esa otra cara que asegura una sostenibilidad en la inserción laboral en este caso, que es el programa de empleo con apoyo, donde nosotros intentamos acompañar a esa persona joven con discapacidad de tipo cognitivo, no solamente en su inserción, sino también en su continuidad en un puesto de trabajo. Porque también, a ver, las estadísticas nos lo ponen clarísimo. Si la discapacidad no siempre es bienvenida, pues la discapacidad de tipo intelectual en el mundo del trabajo
es la que menos. Y si miramos estadísticas del INE, lo vemos. O sea, la tasa de empleabilidad de personas con discapacidad intelectual está muy por debajo de cualquier otra discapacidad. Entonces, pues bueno, en nuestro caso, nuestra misión va por allí, la misión de Prodis. Y bueno, a mí me gusta mucho reconocer, yo estoy en Prodis no desde que se fundó, me gusta mucho reconocer la gente que fue pionera en esto y que, como vosotros, pues dijo, yo ahora quiero dedicarme a esto y agradecer ese primer paso. Y luego pues venimos los demás, ¿no? Que recibimos ese trabajo hecho y que nos sumamos al reto de la inclusión. Hoy en día nosotros reconocemos que ese contexto que hay que ir cambiando y que me gustaba mucho lo que decía, cómo cambiamos un contexto que no conoce, ¿no? Que no tiene sensibilidad a algo por desconocimiento. Vamos a acercarlo. Entonces, una de las cosas que nosotros solemos hacer, en este caso, para ayudar a que haya más conocimiento, más empleabilidad, más autonomía, es hacer sensibilización a empresas. Entonces, justamente acercamos a ese mundo empresarial la vivencia de lo que es el valor de una persona con discapacidad intelectual. Y la verdad es que la fórmula suele estar presente en varios de estos, lo llamamos un café con Prodis, que es como este desayuno. Y bueno, y tú ves cómo las personas de la empresa pues les cambia la cara. O sea, y luego al final te agradecen porque te dicen, mira, qué importante este espacio que hemos tenido. Entonces creo que esto hay que multiplicarlo y exponenciarlo. Trabajamos con empresas, con familia, con los propios jóvenes. Las áreas son varias, ¿no? Cuando estás en una fundación que se dedica a esto. Y además las que están por venir. Porque, vamos, yo desde donde estoy, yo trabajo en I+D, dentro de la fundación, digo, estamos a la espera de una nueva necesidad para transformarla en oportunidad. Un poco ese es nuestro concepto de innovación. Entonces, pues las que están por venir, que surgen de la vida, que surgen de las experiencias de familias, de las experiencias de personas, que bueno, que van abriendo camino, que también nos sensibilizan a nosotros. Yo desde luego, yo siempre me he dedicado a la docencia, pero desde que hago educación especial, yo ya no soy la misma docente. Entonces, pues, y lo he aprendido no por lo que he estudiado, que también, pero por lo que he vivido, ¿no? Con cada una de mis alumnos, con cada una de mis alumnas, por lo que he recibido, ¿no? Y bueno, por supuesto, de mi equipo de trabajo, que también. O sea, es un poco el movilizarnos hacia, nosotros le llamamos a ser agentes del cambio, ¿no? O sea, como generar una sociedad distinta. Para mí el empleo es, digamos, la cota más máxima de inclusión, ¿no? Cuando una persona con discapacidad consigue de verdad tener un empleo, para mí está 100% incluido en la sociedad, ¿no? Porque al final es capaz de pues aportar a la sociedad, ¿no? Tener una responsabilidad, relacionarse con gente, tener amigos, compañeros de trabajo, ser autónomo económicamente, que también es muy importante. Entonces, cuéntame, María, ¿qué se vive cuando en una empresa, en un equipo de trabajo, aparece una persona con discapacidad, ¿no? Y se incorpora un compañero que tiene discapacidad? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, qué bueno que me preguntes eso, porque creo que ayuda también a ver efectivamente el valor que aporta, ¿no? A ver, yo te hablo incluso desde la investigación. Hay estudios donde se pone en evidencia que la presencia de una persona con discapacidad, en este caso me refiero a la intelectual, cambia el clima laboral, ¿vale? Nosotros tenemos la experiencia, por un lado, por lo que leemos de artículos científicos y por la otra, por lo que conocemos de primera mano de las empresas con las que colaboramos o que colaboran, por así decir, con nosotros. Y es que efectivamente hay empresas que empezaron contratando a una persona y que hoy en su plantilla tienen a 5 a 6, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, ya me dirás tú por qué. Porque efectivamente les aporta valor. Nosotros vemos cómo desde bueno, y no solamente eso, esas mismas empresas, en este caso, nos buscan para hacer más sensibilización, para que su propia plantilla pues conecte con lo que quiere decir la inclusión a una persona con discapacidad intelectual. Y por supuesto, tú vas a la empresa y tú ves cómo todos los compañeros se relacionan con esa persona como un igual. Y si tú les escuchas a los chicos, yo les llamo a los chicos, pues, bueno, que les di clases, y luego los veo en el mundo laboral, ellos te lo dicen, que para ellos, o sea, que se sienten como uno más. Entonces, claro, eso ocurre cuando hay un contexto efectivamente amigable, pero al mismo tiempo ese contexto que consigue detectar ese valor que aporta a esa persona, que pues efectivamente tiene un talento diferente, que no va a ser su procesamiento cognitivo ni su competencia adaptativa necesariamente, pero
que te va a aportar una empatía muy diferente, que te va a valorar. Es que yo os digo, como profe, yo nunca me he sentido tan motivada en la vida que dando clases donde doy ahora. Porque, vamos, tú siempre eres la más guapa, la más lista, vamos, todo. ¿Ah? La motivación al aprendizaje es que es una pasada. O sea, tú les estás contando algo, yo llego y les estoy dando Excel, ¿vale? Les llego, chicos, hoy os voy a enseñar a hacer cálculos matemáticos con Excel. Bueno, es que la emoción es, vamos, es que yo no he visto eso. Dices eso y dice, Dios mío, lo que me viene, ¿no? Sí, yo no he visto eso con mis alumnos, que también soy profe en educación ordinaria. No lo veo para nada. Entonces digo, efectivamente, y ese valor lo aporta a nivel educativo, a nivel empresarial en el mundo laboral, o sea, pues eso, es que son unos motivados de la vida. Que transforman aquel sitio donde están. Sí. También es cierto que es importante, dentro de la discapacidad intelectual, bueno, vale para también la física sensorial, pero más en la intelectual, conocer que hay grados. No todo es lo mismo. Entonces, ahora mismo las personas con una inteligencia al límite o discapacidad intelectual leve se encuentran en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque tienen talento para mucho más de lo que preparan en las fundaciones y en cambio no encajan en el mundo ordinario. Entonces, ¿qué trabajo les ofrecen? Que son muy dignos, están fenomenal, pero es restaurante y bar, administrativo, grabador de datos, y ellos tienen capacidad para hacer bastante más que eso, trabajo mucho más técnico. Claro, al hilo de y eso no se viene el curso el título propio que hacemos en el CEU. Estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las personas con discapacidad intelectual tienen un talento innato que es la mirada privilegiada. ¿Qué es la mirada privilegiada? Nosotros, cualquier persona, desde que va al colegio, bueno, desde que nacemos, nos enseñan a mirar. Miramos con una serie de filtros que nos van colocando. Esos filtros, una persona sin discapacidad, le van educando la mirada a base de filtros. Una persona con discapacidad, su propia discapacidad impide la colocación de esos filtros. Entonces, es una mirada que lo que ven es lo que hay, no hay más. Entonces, te encuentras que a la hora de auditar cualquier espacio arquitectónico, te detectan una serie de aspectos que es verdad, sobre todo en la arquitectura emocional, que es la parte de accesibilidad cognitiva, que realmente están condicionando el comportamiento de las personas. Entonces son súper necesarios como consultores de apoyo en consultoría de accesibilidad para la parte de accesibilidad cognitiva. Es más, es verdad que es sorprendente cómo en muchos sitios a las personas con discapacidad intelectual no están valorando su talento y les ponen como validadores, y en cambio el que hace de evaluador no tiene la formación en arquitectura, ingeniería ni arquitectura técnica. ¿Cómo puede ser eso? De ahí la necesidad, ¿Cómo Pablo, puede ser de esto? trabajar en sinergia, porque muchas veces lo que antes ha tocado la clave Miguel, porque es cierto que hay que diseñar desde el principio ya sin esos problemas para resolver después. No hay que resolver, hay que diseñar sin esos problemas. Exacto. Y al hilo de esto hicimos el año pasado una experiencia muy enriquecedora con estos alumnos con discapacidad cognitiva o capacidad límite, en la que ellos nos decían, nos los llevamos a unas farmacias a evaluar las farmacias, y era muy bonito y muy divertido, ¿no? Porque siempre te ríes tanto con ellos. Son tan esa frescura de esa mirada que te dicen, pues mira, Lupe, es que yo aquí no me puedo subir en la báscula, lógicamente, porque tiene un peldaño, o no cabían en la báscula porque estaba en un rinconcito, o la puerta se abre así, o la balda está muy bajita y no ven el producto. El mismo producto tiene que ser accesible porque no siempre puedes presionar. O sea, hay tantas cosas, el sistema de pago, la lectura digital de temas de braille, hay tanto por hacer, como bien indicabas. Y luego yo sí hay una cosa que me gustaría indicar, que es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Que tanto se habla. La vulnerabilidad no se debe de asociar con debilidad, es todo lo contrario, es lo que les fortalece, es cuando ellos transmiten esa ternura, que crean esa empatía, que no todos la generamos porque no tenemos esa frescura o no hablamos con el corazón. Si nosotros empezamos a trabajar como ellos lo hacen, aprenderíamos tanto y seríamos muchísimo más sinceros y llegaríamos más a la gente para desarrollar esa empatía, y no tan mentales como solemos ser. Somos demasiado. La fragilidad y la vulnerabilidad forman parte de la naturaleza humana y están intrínsecamente unidas a ello, desde que el hombre aparece, ¿no? Y no debemos esconderla, porque muchas veces, como tú decías, Lupe, la fragilidad, mostrar tu fragilidad y tu vulnerabilidad te hace más fuerte. Sí.
Exactamente, estoy muy de acuerdo. Es que nos han enseñado a que la vulnerabilidad o mostrarla, sobre todo, nos hace ser más frágiles, sí, como bien dices. Pero al final, cuando tú la muestras, lo que generas es esa empatía que necesitas para que el de enfrente la muestre también. Y hay ese diálogo. Y se crea algo muy bonito que es ese lazo de conexión que apenas tenemos, porque somos muy mentales en general en la vida, ¿no? Vamos siempre pensando y trabajamos desde aquí y poco desde aquí. Y estos chicos, de verdad que son tan naturales, como decía antes Pablo y María también, son tan frescos en su mirada que son auténticos. Hay únicos. autenticidad, sí. Pero a la hora del empleo y la inclusión, y te quiero dar la enhorabuena, María, como madre, creo que es súper importante que los padres suelten. Son personas, hay que dejarles crecer, se tienen que equivocar. Aprende más de lo que te equivocas que de lo que haces bien. Nosotros encontramos en la universidad todos los perfiles de padres y vemos que el alumno que evoluciona más a positivo es el alumno en el que los padres nos dejan hacer y le sueltan. Y le dejan que nos volar. podemos equivocar, sí, claro, como todas las personas, pero hay que dejarle, porque al final esa visión paternalista de protección, lo que no le deja a la persona con discapacidad es crecer, y tenemos que pensar que en un empleo lo que quieren es autonomía. No quieren tener una persona que no genera trabajo, que no produce, quieren esa autonomía, y eso también es mucha parte de la familia, porque así también sensibilizamos a la sociedad. ¿Hemos tenido algún ejemplo de algún alumno con un corte o un patrón autista que no hablaba con sus padres, pero que sin embargo fue capaz de mostrar un edificio a 50 personas, como si fuera un agente de turismo, muy profesional, por cierto, porque bueno. además él trabajó, le gustaba mucho la arquitectura y trabajó sobre un edificio y fue capaz perfectamente de mostrar el edificio como agente de turismo. Luego Pero por el tuvimos- talento que tenía, es que ese alumno tenía un talento especial para comunicar lo que era el turismo, lo que era un monumento, lo que era lo que sea, pero tenía talento para el turismo. Entonces es que es cuestión de talento. ¿Por qué no dejamos de fijarnos en lo que no somos capaces y nos fijamos en el talento de cada uno? Es mucho más fácil. Al final, yo tengo un talento, yo soy muy capaz para lo que me dedico, pero no me hagas memorizar nada, porque no me acuerdo de nada. En mi papel como madre de una niña con discapacidad, que ahora mismo es pequeña, está hoy en darle todas las herramientas que ella necesita para que se desarrolle y ir dejándola volar poquito a poco, ¿no? Lo que ella pueda hacer sola, pues yo ir retirándome y en la medida en que ella necesite mi apoyo para hacer algunas cosas, pues yo ir prestándole ese apoyo. Pero es verdad que también hago una reflexión personal porque me he dado cuenta, los 12 años que llevo de convivencia con la discapacidad, que el dejar volar a una niña, sobre todo una niña pequeña, ¿no? Cuando todavía no es adulta, se hace a costa del sacrificio personal y del sufrimiento personal. Y como madre, como padre, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Y no todo el mundo está siempre en circunstancias, ¿no? Que faciliten el poder asumir ese sufrimiento personal, ¿no? Entonces yo por eso siempre intento mirar a los padres con una mirada cálida, ¿no? Porque no todo el mundo tiene siempre las circunstancias que te permiten añadir sufrimiento a lo que tú ya tienes igual, ¿no? Y controlar el riesgo, porque al final, sobre todo en los temas de discapacidad intelectual, lo que hay detrás suele ser un riesgo, ¿no? Cuando tú dejas volar y das autonomía y quieres que crezca en autonomía personal, la estás poniendo en riesgo. Entonces tienes que poner una balanza hasta dónde puedo asumir sin ponerla ya en peligro y no atarla y no ser paternalista, ¿no? Para que ella vuele. Aunque a veces esté en el límite de, no tengo claro si va a poder, pero que ella se crea capaz, porque en el fondo eso es lo que la anima a ir dando pasos hacia adelante. Que tú creas en ella. Exacto, y que ella misma al final vea que tú crees y por tanto que ella se lo crea también, si tú ¿no? crees en ella, Exacto. ella va a ser más capaz Exacto. de hacerlo. Tú le estás impregnando esa energía que necesita. Mira, muchas veces, y cuando Marieta nació y era pequeña, alguien me dijo, como tú la mires, la mirarán los demás. Puedes decir lo mismo, ¿verdad? Sí. Miguel, Al fin. confiaron mucho tus padres en ti Sí. para todo lo que has hecho. Al final, como contabais un poco, cuando yo nací, primero iba a ser Sara, porque iba a ser chica, sí, iba a ser Sara, y no iba a tener ningún tipo de discapacidad. Para mis padres, que no pensaban que esto fuese a ser así, porque no nos lo habían dicho, y vino un poco de sopetón. Se les cayó un poco, por decirlo así, el mundo encima, ¿no? Porque al final no era algo que se esperaran y al final pues tampoco tenían nada en cuanto a la discapacidad. No conocían nada, no conocían a nadie con discapacidad. Mi madre, pues hubo un momento en el que estaba muy triste y justo ella dice que se encontró a un ángel porque la persona que tenía al lado, que era otra madre, tenía un hijo que había nacido con cáncer y que iba a morir a las pocas horas. Y entonces a mi madre le dijo que bueno, que lo había asumido y que ya no tenía que estar triste
porque al final lo que tenía que hacer era que aunque supiese cuál iba a ser pues, la vida de su hijo, que iba a ser muy, muy corta, pues que al final tenía que apoyarle, ¿no? Y al final obviamente no es la misma historia, pero eso le dio fuerzas a mi madre para, bueno, pues poco a poco ir apoyándome, ¿no? Yo cuando nací solo movía los ojos, porque solo tenía fuerza para mover los ojos. Y toda la capacidad física y articular que tengo ahora mismo es gracias a que bueno, pues poco a poco mis padres han ido apoyándome cada vez más en el ejercicio y en las actividades que yo puedo ir haciendo. Es cierto que al final es complicado, ¿no? Porque no sabes hasta qué punto vas a poder hacer o hasta qué punto tienen que dejarte hacer. Pero también es cierto que si no dejas hacer, no se hace. Y al final parar pide parar más. Y cuanto más paras, más te pides parar. Entonces ese es un error que no hay que cometer. Y entonces yo desde pequeño, pues quisiera o no, pues he estado mucho tiempo haciendo actividades que al final eran buenas para mí. Así como ejemplo, todos los años yo veraneaba en la playa y yo ininterrumpidamente, a no ser que hubiera bandera roja o tsunamis o cosas así, estaba de 11 a 2 en la playa, dentro del agua. Y pues claro, esto de que los niños pues salen y hacen castillos de arena, entran, lo que sea. Y yo estaba siempre dentro del agua. Y entonces yo le decía a mi madre, yo quiero salir, con mis amigos están haciendo un castillo de arena. Y me decía, no, tú ahí dentro del agua, todo el rato. Y ahí estaba, de 11 a 2, pasase lo que pasase. A veces estaba solo, a veces, bueno, pues mirando ahí el cielo, otras veces estaba con mis amigos. Pero al final el hacer y el saber que tienes que hacer cosas que a lo mejor no quieres o que a lo mejor pues no son tu mejor plan, pero que sabes que luego te van a beneficiar, también te aporta unos valores como la disciplina y la constancia que son también muy necesarios en la sociedad. Y creo que esto también es un punto importante a tener en cuenta. El apoyo, pero también el apoyo sabiendo que esas acciones luego van a tener un beneficio en cómo se va a formar y cómo va a ser esa persona. Seguro que Marieta, con todas las acciones que ha ido haciendo, pues seguro que muchas de ellas a lo mejor no son las más cómodas o las más agradables, pero también seguro que es cierto que eso le ha dado una perspectiva de vida que muchas otras personas no tienen y quizás nunca vayan a tener porque hayan tenido la opción o la posibilidad de elegir un camino más cómodo que a lo mejor personas con discapacidad no tienen la capacidad de elegir. Entonces... Y tantas horas en el agua te sirvieron para... Hombre, ¿no? Dos Sí, diplomas sí. olímpicos o no sé qué. Sí, ¿Cuántas sí, tienes, no? dos Pues diplomas fíjate, olímpicos, sí, fíjate. sí, sí. Es Entonces, admirable, ¿eh? Es gracias. muy admirable tanto tu valor, Gracias. todo el valor que le has echado para hacer todo esto que haces, tu Gracias. familia por el apoyo. Yo estoy hoy, bueno, muy agradecida por conoceros, porque María, tienes una actitud increíble, ¿no? O sea, yo antes estaba pensando conforme hablabas, la actitud que tiene esta mujer como madre, o sea, la actitud, ¿no? Es increíble. Me vais a emocionar. No, que me emociono, que somos empáticas. Bueno, Fíjate. pues chicos, tenemos que ir terminando. Yo lo primero agradecer este espacio, ¿no? El haber podido compartir con cada uno de vosotros. Me voy enriquecida hoy, más que hace media hora, de haber escuchado cada una de vuestras vivencias, de lo que cada uno hace. Y bueno, reiterar mi compromiso, ¿no? Con una sociedad más inclusiva, con que a nivel profesional y personal pueda estar catalogada entre esa franja de gente que cambia las cosas y que quiere dar la bienvenida a todas las personas, ¿no? Así que, pues eso, muchas gracias. Bueno, yo creo que habéis dicho, tanto Miguel Ángel como María, una cosa súper importante y esencial, que es cuando conoces a una persona con discapacidad te cambia la vida. Pero ¿cómo la conoces? Viéndola como persona. La inclusión se va a conseguir cuando sepamos que todas las personas somos personas, da igual si somos más capaces, tenemos un coeficiente de 180, de 40 o de 30, o tenemos más facilidad para jugar al fútbol, para no jugar, da igual, todos somos personas. El hacernos personas llevará a la inclusión, a un cambio social, pero es importante también que, por ejemplo, en el mundo de la accesibilidad no veamos la accesibilidad como una obligación, sino como una necesidad, empatizar y hacerlo para todos, un mundo más fácil para todos, para todas las personas. Ya está, no hay mayor cosa más beneficiosa para las discapacidades, que todos somos personas.
Pues yo estoy feliz de haberos conocido hoy porque no hay nada más bonito que intercambiar sonrisas, ¿no? La risa es algo que para mí es lo más, porque se puede no hablar, es el lenguaje universal, a veces menos es más, se puede no hablar y solamente esa sonrisa que te transmiten las personas con esa discapacidad, que serían los que más se pudieran quejar y no lo hacen, es todo lo contrario. Cuando nos quejamos nosotros nos dicen: ¿pero qué haces? ¿Cómo puedes estar triste si lo que tienes que hacer es estar feliz y agradecido de no tener esa discapacidad? Que, por cierto, la tenemos todos, desde que nacemos, que dependemos de nuestra mamá, nuestro papá para aprender a andar, hasta que nos morimos, que desgraciadamente tampoco podremos andar. Así que como lo tenemos todos, y esto es de todos y universal, pues nada mejor que la universidad para hacer de esto un aprendizaje universal, docentes, alumnos. Es súper divertido y sobre todo mantener la sonrisa. Pues yo, en línea con lo que acabas de decir, lo primero agradecer al CEU por este encuentro y por visibilizar también la discapacidad y esperar que poco a poco la sociedad siga en este camino de inclusión y de ver que al final las personas con discapacidad pueden tener una discapacidad, pero antes de la discapacidad son personas y que hay que adaptar y entender que el contexto tiene que ser adaptado a todos porque si no, no somos una sociedad igualitaria y que solo cuando comprendamos esto podremos seguir avanzando. El valor de las personas no depende de lo que uno pueda hacer o no puede hacer, ¿no? No depende de si tú te puedes poner de pie y yo no, o si tú nadas mejor que yo o no. Al igual que no depende del número de goles que metes o de la casa que tienes, ¿no? El valor de las personas es en todos los casos el mismo, es inconmensurable, único, pero para todos el mismo, ¿no? Tanto para una persona con discapacidad como para una persona sin discapacidad. Y yo creo que como sociedad ya tenemos que asumir que el valor de las personas con discapacidad es el mismo que el de las personas sin discapacidad. Me gustaría también hacer una mención especial a las personas que tienen una discapacidad severa o que tienen un pluridiscapacidad o que tienen un nivel de dependencia elevado, ¿no? Porque muchas veces son las grandes olvidadas, ¿no? Al igual que las personas que las cuidan, sus cuidadores, ¿no? Creo que como sociedad tenemos todavía en el debe reconocer ese papel que es muy importante, que sostiene una parte importante de nuestra sociedad y que es complicadísimo, ¿no? Yo conozco familias que tienen esas circunstancias y son circunstancias muy complicadas. Y por último, pues terminar diciendo una cosa que me dijo el otro día un amigo que me encantó, y es que me dijo que estamos en el mejor momento de la historia para las personas con discapacidad. Nunca antes, ¿no?, habíamos tenido tantas cosas en marcha, esa visión tan positiva sobre la discapacidad. Y esto no ha hecho más que empezar, porque de aquí en adelante el camino solo puede ir a mejor, ¿no? Así que yo creo que de la mano todos, administraciones públicas, el legislador, las empresas, las universidades, las familias, con las personas con discapacidad en el centro, debemos avanzar hacia una sociedad que sea menos paternalista y que dé a las personas con discapacidad el espacio que por pleno derecho merecen y es suyo, para participar plenamente en la sociedad. Pues os agradezco muchísimo a todos vuestra participación, creo que ha sido una conversación súper enriquecedora. Y nada, daros las gracias a todos y nos vemos en el próximo CEU Talks. Muchas gracias. Gracias.